Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del conocimiento científico. Y se preguntarán por qué vamos a hablar de ese tema si no estamos estudiando ciencias. Bueno, la respuesta es porque prácticamente, si recordamos, pues trabajo social, aparte de ser una profesión basada en la práctica, pues también es una disciplina académica. Y recordemos que las disciplinas están basadas en el método científico. Entonces, vamos a hablar un poco de el conocimiento científico. Quizás muchos ya conocen algo de este tema. Y pues simplemente vamos a refrescar un poco la memoria hablando de, de esto. Entonces, antes de comenzar a desarrollar lo que es el conocimiento científico, pues debemos de tomar en cuenta pues que existen distintos tipos de conocimientos y cada uno de ellos pues tiene una idea de la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el conocimiento de sentido común pues está basado en ese tipo de conocimientos que traemos de manera natural, como por ejemplo el saber que la higiene es importante para nuestra salud, el quehacer de algunas cosas que realizamos en nuestra vida diaria. Entonces ese es el conocimiento de sentido común. El conocimiento teórico que se apoya pues en teorías, pero pues podemos decir que estas teorías todavía no son totalmente ciertas, no están comprobadas. Entonces muchas veces nosotros hacemos especulaciones, perdón, y en eso se basa el conocimiento teórico, en esas especulaciones que realizamos. A veces inclusive las utilizamos en nuestra vida diaria o muchas veces cuando estamos realizando alguna investigación. Hay muchas hipótesis, muchas teorías que nosotros queremos utilizar para dar respuesta, pero pues todavía no las hemos comprobado. Entonces, eso es el conocimiento teórico y el conocimiento científico que también está basado en teorías, pero ya esas teorías son comprobadas. Sí, ya no se quedan en teorías, sino ya son conocimientos comprobados. Entonces, el conocimiento científico parte de la ciencia y se define como un conocimiento objetivo, sistematizado, ordenado y riguroso, que se vale del método científico, para describir, explicar y relacionar los hechos, ¿sí? Entonces, parte de la ciencia, ¿sí? La ciencia es un conjunto de conocimientos. Entonces, dice que es objetivo porque al final de cuentas, pues, es un conocimiento real. Y está especificado a algo, ¿sí? Sistematizado porque parte de un método, de unos pasos o pasos ordenados, y riguroso porque al final de cuentas este tipo de conocimientos ya está prácticamente comprobado a través de un método, de los métodos que utiliza el conocimiento científico, y pues trata de explicar algún hecho o algunos hechos, ¿sí? Como por ejemplo el crecimiento de las plantas, el crecimiento o el desarrollo del cuerpo humano, bueno, cómo va se van desarrollando nuestras conductas también a través de lo que es la psicología, el funcionamiento de nuestros órganos. Entonces todo parte tiene un contexto, y lo que hace el conocimiento científico es describir y tratar de explicar ese contexto, por qué se da ese contexto, esa situación, ese hecho. Entonces eso es lo que es el conocimiento científico. Entendemos por ciencia ese conjunto de conocimientos objetivos de una realidad que previamente es observable, previamente y después, como la naturaleza, la sociedad, el hombre, su pensamiento, su conducta, obtenidos mediante el método científico.
Entonces, la ciencia y el método científico pues van de la mano. Entonces, si no hay método científico, no hay ciencia, simplemente. Entonces, todo tiene que ser comprobado a base de teorías, a base de la observación. Entonces, si nos ponemos a recordar algunas teorías, como por ejemplo, se me ocurre ahorita la ley de la gravedad que hizo el científico Isaac Newton, ¿no? Entonces, ¿de qué manera él empezó a generar ese conocimiento? Pues observando, ¿no? Creo que hemos escuchado mucho el ejemplo o el hecho de que estaba debajo de un árbol de manzanos, ¿no? Y veía que las manzanas caían. Entonces, él a través de esa observación empezó a formular esa teoría que al final de cuentas se convirtió en una ley, ¿sí? Entonces, ojo, no vamos a observar solamente una vez un hecho, una situación y ya lo vamos a dar por un conocimiento real o verdadero, o vamos ya a idear una ley. No, no es una vez, no son dos veces, no son tres veces, son muchas, miles a veces de veces las que tenemos que utilizar nuestra observación para poder todavía dar a formular una teoría, y esa teoría tiene que ser comprobable también con algunos conocimientos que vamos a ir desarrollando después de la observación. Entonces, tenemos que entender esa parte. Bueno, el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. De esta manera se plantea la ciencia como un conjunto de conocimientos sistematizados sobre una materia que la humanidad ha ido acumulando en la historia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a recordar a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Como seres humanos, se han venido creando muchos conocimientos, pero muchísimos conocimientos que es casi imposible poder controlar demasiado conocimiento para una sola persona. Entonces, para eso se fueron creando, o el mismo hombre fue creando las ciencias, especializadas, ¿sí? Recordemos, bueno, hay ciencias exactas, ciencias naturales, etcétera, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de ese conjunto de ciencias, bueno, va especificando. Entonces, las ciencias naturales, la biología, la física, la química, de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología, ahí podemos encontrar el trabajo social. Entonces, cada una de esas ciencias fue creando sus disciplinas específicas. ¿Para qué? Para que esos conocimientos se vayan especificando, y pueda haber un mejor manejo de ellos. Entonces, todos esos conocimientos, pues el mismo hombre los ha ido generando, los ha ido creando a través del método científico, ¿sí? La ciencia, pues, implica un modo especial de conocer la realidad, ¿sí? Entonces, a través de la ciencia nosotros vamos conociendo nuestro mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos entender o que no hemos podido palpar, ¿sí? De una manera observable, sino que a través de noticias, a través de revistas, a través de videos, hemos ido conociendo. Por ejemplo, podría decir especies nuevas que hay en el fondo o en el mundo marino, ¿sí? Que quizás nosotros no vamos a poder alcanzar porque no tenemos, no podemos... no tenemos esos recursos para poder llegar hasta ese límite, ¿sí? Entonces, la ciencia nos está ayudando a conocer un poco, ¿no? Entonces, lugares que no sabíamos nosotros que existían, algunas islas, algunos lugares lejanos en otros continentes, que los estamos viendo en fotografías, en videos. Entonces, todo eso es también en relación a lo que es la ciencia y el método científico, cómo vamos evolucionando como humanidad, ¿sí? Entonces, los elementos esenciales de la ciencia para configurar su naturaleza vienen determinados por un contenido
un campo de actuación y un procedimiento o forma de actuar. Es lo que les venía diciendo. O sea, ciencia es un conjunto de conocimientos, bueno, que prácticamente van a dar como finalidad un contenido que va a tener un fin, ¿sí? Un fin de actuación y que pues está basado en un procedimiento. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues el conocimiento científico como la ciencia, pues no son algo estático o inamovible, ¿sí? Están en constante movimiento, están en constante relación. La ciencia, para poder sobrevivir, necesita del conocimiento científico para poder desarrollar, pues valga la redundancia, esos conocimientos que quiere adquirir. Recordemos que también la ciencia pues son soluciones a posibles problemas o problemáticas, o son aquellas respuestas que nosotros le queremos dar a nuestras preguntas. Sí, pues como tampoco lo son los fenómenos y los hechos, y así la historia no los confirma. Entonces, a través de la ciencia y el conocimiento científico, pues vamos a ir, como les mencioné hace un momentito, dando respuesta a cada fenómeno, a cada hecho que están sucediendo a lo largo de la historia. ¿Sí? Se trata de algo en constante dinamismo, exigiendo a los investigadores el que continúen profundizando y estudiando de forma sistemática y verificable los conocimientos adquiridos, permitiendo de esta forma el avance científico. Lo podemos constatar actualmente, ¿sí? Lo que está pasando con la situación que vivimos en este momento, ¿no? COVID-19. ¿Qué es lo que están haciendo los expertos? Bueno, siguen estudiando, siguen analizando las causas y las consecuencias, una posible solución al virus en este caso. Entonces, de eso se trata la ciencia y el conocimiento científico, que permita ese avance, que permita de forma sistematizada poder verificar esos conocimientos que se necesitan en el caso de buscar la solución o una vacuna viable para el ser humano. Y recordemos que en esa búsqueda pues va a haber mucha experimentación. Algunas, como toda experimentación, van a fallar, ¿sí? Entonces, hasta poder llegar a alguna que realmente pueda dar esa solución que tanto se está buscando, ¿sí? Entonces esa es la idea del conocimiento científico y de lo que es la ciencia en su relación al método científico. La humanidad pues ha ido modificando sus formas de pensar y de conocer la realidad, ¿sí? Entonces, a través de la evolución que vamos teniendo los seres humanos, tanto física como mentalmente, pues estamos modificando nuestra manera de pensar, ¿sí? El ejemplo está en los niños. Actualmente, bueno, un niño es capaz de manejar y manipular un teléfono celular, una tablet, mucho mejor que un adulto. ¿Por qué? Bueno, porque la evolución del ser humano pues también implica una evolución mental, ¿sí? Entonces, y eso aunado a las conductas o a la forma de actuar, ¿no? ¿Por qué digo conductas y formas de actuar? Porque ahorita desafortunadamente el niño utiliza el teléfono y la tableta a causa de que los padres no les brindamos esa atención quizás requerida. ¿Por qué? Por muchas razones, porque trabajamos, porque estudiamos, etcétera, etcétera, o simplemente, y lo digo quizás de una forma chistosa, pero pues sí hay casos de esto, ¿no? También porque no queremos que nos molesten. ¿Sí? A veces desafortunadamente el niño llora, grita, pide nuestra atención de esa manera. ¿Qué hacemos nosotros? Darles el teléfono, darles la tablet para que se estén quietos. Entonces, esa parte, ojo con esa parte, porque
es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que el niño se va a ir familiarizando con la tecnología y por eso es capaz de utilizarla mejor que un adulto, ¿sí? Pero la desventaja es que esa atención la está obteniendo en algo que no somos nosotros. Entonces, ojo por ahí con esa situación, pero pues vamos a ir equilibrando esa parte, ¿no? También es necesario que los niños vayan aprendiendo. ¿Por qué? Pues definitivamente, y lo estamos palpando, muchos nos ha costado trabajo el hecho de utilizar las nuevas tecnologías, ¿sí? Y por eso es importante también que los niños vayan aprendiendo, pero recordemos que todo tiene pues un límite, ¿sí? Hay que ir de manera prudente, irles inyectando ese tipo de conocimientos científicos, pero pues de una manera moderada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver un poco con el conocimiento científico y la ciencia, ¿sí? No estamos nosotros como trabajadores sociales lejos de investigar, lejos de observar, lejos de crear teorías, ¿sí? Porque, lo vuelvo a repetir, trabajo social es una disciplina académica, ¿sí? Y como disciplina necesita de teorías, metodologías para su desarrollo. Y así como natural va evolucionando porque van apareciendo nuevas especies, van apareciendo nuevas enfermedades. Así como eso está sucediendo, también las ciencias sociales van evolucionando porque la conducta del ser humano también está en pleno desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar un poco el tema hasta aquí. En la siguiente sesión vamos a hablar sobre lo que es la cuestión del método científico, ¿sí? O sea, esas preguntas que nos realizamos para poder darles algunas soluciones, ¿sí? Acerca de lo que es el método científico como seres humanos.